dinos un poco en qué eventos, exposiciones o proyectos has participado, has generado. Puedes mencionar 5 que consideres más importantes, no tratas de decirlos en antigüedad. Ujú. A ver, lo que se me ocurrió cuando lo leí fue primero un ejercicio teatral que hice en Alemania, que iba sobre, en realidad nació de un teatro de improvisación y el ejercicio teatral iba sobre la biografía del poeta alemán Friedrich Hölderlin, más que todo sobre la etapa de su vida en que él fue catalogado como enfermo mental, y un poco era una exploración de este término que los griegos llamaban manía, que era como este estado muy caído, digamos, en las pasiones bajas, pero al mismo tiempo lo juntaban con la exaltación de las pasiones más altas que puede tener el espíritu. Luego se me ocurrió también la exposición de arte, el cierre final que hice, bueno, al culminar la carrera, en la que eso fue, no sé, se me ocurre a nivel artístico, pero también a nivel como organizacional, porque yo me encargué de organizar la búsqueda del lugar, que fue en realidad, o sea, como un poco indagar no sé, en el trato con gente de negocio y personas que hablaban un lenguaje total diferente al mío, y con corredores de bienes y gente que está así en otra frecuencia y rapidez también de la manera que yo estaba acostumbrada a reaccionar. Entonces fue algo igual interesante y difícil, pero bueno, que se logró. Y luego como tal, ¿no? La organización de un evento grande donde fue mucha gente, entonces lo promocionó también a nivel como artístico en la ciudad donde vivía, en el pueblo donde vivía, y la organización de eso. ¿Qué más era? Evento cultural O proyecto, o en este caso eventos que hayas propiciado, o hayas generado, o hayas participado también, ¿no? Uh-huh. No sé si de pronto nos pudieras contar un poco sobre tu tesis, en qué consistió el tema de tesis y más o menos el proceso de producción. Sí, porque eso fue un evento interior. Bueno, el tema de la tesis es relatos personales, en alemán personal en narración, y el subtítulo es, déjame acordar, investigación o exploraciones sobre el significado de la narración para la investigación del significado de la narración en conjunción con la relación consigo mismo y con los demás. Es un poco difícil de recordar exactamente cómo era el título en alemán, pero de lo que iba la tesis o de lo que iba mi investigación era de investigar en general ámbitos relacionados con lo que se puede decir la narración en grande, porque ese era un tema que cuando yo escribí la tesis estaba muy sonado, por así decir, en las investigaciones sociológicas, que un poco, hay investigadores, por ejemplo, en Estados Unidos que dicen que nosotros percibimos el mundo ya solo en narraciones, que así funciona nuestro cerebro y que así que es como una estructura muy primaria de organización. O sea, hay gente así muy, muy extrema, digamos, que lo ve todo en narración. A mí me interesaba un poco el tema de la narración, más que todo por la conexión con experiencias que yo misma conocía, porque vengo de una familia que cuenta mucho alrededor de la mesa, o tengo un abuelo que es muy tiene una memoria muy, muy fuerte con respecto a muchas experiencias que ha tenido, no sé, a lo largo de su vida, ¿no? Y una tía también, que es así muy, como una narradora oral, por así decirlo, ¿no? Gente que está siempre contando. Y me interesaba explorar esto más que todo. Entonces, un poco fue una exploración de recuerdos míos, conjunto con exploración del tema en general, de la narración o de la tradición oral, la importancia que tuvo, por ejemplo, a nivel de la Edad Media, o sea, la gente que antes transmitía cosas, era la gente que también tenía la sabiduría, por ejemplo,
era la gente que había viajado y había visto cosas nuevas, entonces a la que acudían por consejo. Y me puse a investigar un poco todo eso, porque me interesaba como todo este sistema que estaba alrededor de la narración. Y luego, porque para mí también había una conexión con lo artístico y luego con lo terapéutico. Con lo artístico, porque me daba cuenta que, así es como yo lo percibo, que cada persona a lo largo de su búsqueda personal en el arte termina formulando una especie de lenguaje también, o de un relato que a mi manera es personal. O sea, que cuando hay una coherencia es entonces una marca también, ¿no? Porque entonces subes algo y o lo relacionas con alguien o ya sabes que tiene que ser esa persona. Y era como me interesaba esa formulación de un idioma, por así decirlo. Y luego en la terapia me interesaba también mucho porque me daba cuenta que, bueno, a pesar de que la forma terapéutica con la que trabajo trabaja mucho con lo no verbal, que yo me daba cuenta de la importancia de simplemente contar cosas, o sea, el valor que eso tenía, el valor catártico que eso tiene muchas veces. Y sí, o sea, fue como una conjunción de todos estos ámbitos en donde se reunía entonces el significado ya en general, ¿no? Y sí, eso es lo que puedo contar, ¿no? Eso siempre ligado a pensamientos personales y luego a investigaciones en muchos campos, no sé, en la sociología, en la psicología, sí, la investigación sobre identidad, sobre biografía, eso. ¿En qué año te fuiste? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Antes de eso quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue la recepción en tu escuela de tu investigación? ¿Qué te dijeron sobre tu trabajo? O sea, ¿cómo fue evaluado? O sea, no solo cómo fue evaluado, sino qué tal, o sea, ¿qué pasó cuando presentaste ya la tesis? Bueno, yo en realidad tenía mucho miedo a escoger este tema, porque era una manera muy transgresora de escribir en primera instancia una tesis, porque no está enfocada bajo los planteamientos científicos que tiene que tener una tesis. Y yo ya desde el principio tenía muy claro, porque había tenido que escribir algunos trabajos a lo largo del estudio, y para mí era muy importante lograr para mí misma un idioma o un lenguaje con el que yo pudiera decir, esta soy yo también, o sea, con el que yo me pudiera mostrar. Y a mí, o sea, sinceramente, los textos científicos me parecen totalmente aburridos, no me transmiten, o sea, me son muy fríos y no me transmiten lo que me transmitían otras cosas, ¿no? Que yo las sentía totalmente profundas y relevantes y desvaloradas totalmente. Entonces, sin deslegitimar, ¿no? Porque obviamente que, no sé, la parte científica es muy importante, pero me interesaba ahondar en esto, no voy a decir ancestral, porque es una palabra igual que esta, no sé, pero en eso emocional que no tiene una legitimidad así por así. Y me interesaba mucho el tema, y o sea, cuando empecé a investigar el tema de la narración, me di cuenta que así mismo ha sido en la historia del pensamiento ya, que a partir del, que viene luego del medioevo, Renacimiento, ahí, con toda la salida de las ciencias y al empezar a desligar el cuerpo de la mente en el pensamiento filosófico, por ejemplo, con Descartes, empieza una legitimación de la verdad totalmente diferente de la que hasta en ese entonces había sido la verdad, que era la verdad individual, la verdad vivida por el sujeto. Y yo me daba cuenta que para mí misma eso era importante porque yo lo sentía así, yo. Y luego, en la terapia, yo me daba cuenta que la verdad en términos grandes, científicos, filosóficos, etc., es totalmente, digamos, impertinente para una persona. O sea, eso no es lo que formula el tejido de los dolores o de las alegrías. Bueno, en ciertas instancias sí, pero, o sea, lo realmente primario y lo realmente basal, por así decirlo, es eso que viene como la narración, o sea, que Walter Benjamin lo dice precioso, que dice que la narración lo que hace es formular las experiencias vividas que están como abrazadas con el tejido de la vida, ¿no?